Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que han soltado ahora sí que va a dar de qué hablar. Uf, chicos, de verdad, esto de Hande y Kerem es una montaña rusa que no para. Yo pensaba que ya lo habíamos visto todo, ¿verdad? Que si la ruptura, que si reconciliación, que si ahora cada uno por su lado, pero no. Resulta que ha salido a la luz un mensaje que, bueno, que te deja pensando. Y mucho. No es un mensaje directo, ojo, no esperéis una declaración de amor a lo loco en Instagram. ¿Esto es más sutil, más escondido? A ver, os pongo en situación. Sabéis que Kerem, últimamente se ha estado mostrando un poquito más reservado con sus cosas, ¿no? Siempre con ese aire misterioso, pero ahora más todavía. Y Hande, bueno, Hande es Hande guapa, talentosa, y siempre rodeada de un halo de, pues de interés, digámoslo así. Pues resulta que hace poco en una entrevista, o bueno, más bien en un comentario que hizo en redes, porque ahora todo es un poco así, no, indirecto, pues soltó algo Kerem que cuando lo juntas con lo que ha hecho Hande. ¡Boom! Porque mirad lo que Kerem dijo de manera así muy casual, fue algo así como que estaba deseando que llegara un proyecto que le permitiera reconectar con ciertas sensaciones, con una cierta energía que había perdido. Y yo digo, ¿qué energía, Kerem? ¿De qué estás hablando? Porque para ser honestos, a muchos nos da la impresión de que esa energía tenía nombre y apellido, y no era otro que Hande Erçel. Y aquí viene lo gordo. Justo después de esas palabras tan crípticas de Kerem, ¿qué hace Hande? Pues se pone a compartir unas fotos suyas, supernaturales, riéndose a carcajadas, en un sitio muy bonito con una música de fondo que, tela marinera. Una canción que habla de segundas oportunidades, de fuegos que vuelven a encenderse, de no poder olvidar a alguien. O sea, demasiado coincidencia para mi gusto. Yo, para ser sincera, cuando vi eso, se me puso la piel de gallina. Porque si Kerem está lanzando un mensaje subliminal sobre querer recuperar algo, y Hande responde con imágenes y música que gritan, lo nuestro sigue aquí, pues, algo se cuece. Y no creo que sea una casualidad. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de lo que digan por ahí, de que están separados y cada uno con su vida, la conexión entre ellos sigue intacta. Y quizás, solo quizás, este mensaje secreto, es la forma que tienen ahora de comunicarse, de decirse que todavía se acuerdan, que todavía sienten algo. Es como un guiño entre ellos, ¿me entendéis? Algo que solo ellos dos van a entender de verdad, pero que los que estamos atentos, los que seguimos su historia, podemos captar. Muchos dirán que estoy inventando, que estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero, ¿vosotros no lo veis? Esa foto de Hande, esa risa, esa música, no es casualidad. Es una respuesta. Y Kerem con su comentario sobre la energía perdida, pues, claro que sí. Está hablando de ella, de lo que sentía cuando estaba con ella. Es como si estuvieran jugando al ajedrez con sus seguidores, mandándose indirectas a través de las redes, y nosotros, aquí, tratando de descifrar el código. Es fascinante, ¿verdad? Porque si esto es así, si realmente hay algo todavía, pues me parece súper tierno y a la vez muy emocionante. Demuestra que lo suyo fue algo más que una simple historia de amor de verano. Que hubo algo real, algo profundo que el tiempo y las circunstancias no han logrado apagar por completo. Y yo, como seguidora de su historia, quiero saber más. Así que para mí, este no es el fin de su historia, sino quizás un nuevo capítulo que se está escribiendo en secreto. Un capítulo donde las palabras directas no son necesarias, donde las miradas, las sonrisas y las canciones hablan por sí solas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Hande y Kerem se están mandando mensajes secretos de amor, o es solo una estrategia para mantenernos enganchados?